¿Qué significa perder el rumbo de las cosas que hemos oído y descuidar una salvación tan grande? Una lectura superficial puede llevarnos a asumir que este pasaje habla de un no cristiano que desaprovecha una oportunidad de ser salvo. ¿Es realmente esta forma como debemos interpretar este pasaje de la carta a los Hebreos? No te apartes, comenzamos de inmediato. Si el autor de la carta a los Hebreos aquí se dirige a la comunidad cristiana, ¿qué significa entonces perder el rumbo o deslizarse del mensaje de la salvación? ¿Significa abandonar la comunión con Dios o algo todavía más grave, como perder la salvación? Da la impresión de que esta acción implica al menos un alejamiento del mensaje de la salvación. Observemos que en este mensaje presenta un alejamiento del mensaje de Dios más que de su persona. ¿Es acaso posible alejarse del mensaje sin distanciarse de Dios? Hacer un análisis de esta interrogante nos conduciría a un tema bastante más profundo y complejo que no tocaremos por ahora. Algunos de los cristianos a los que el autor se dirige estaban viviendo los límites de la comunidad, apartándose lentamente de un firme compromiso con el mensaje de la salvación. Aunque el autor no define explícitamente las corrientes que los llevaban a deslizarse, puede que hubiera varias. Es probable que la persecución fuera una de las que estuviese ensombreciendo el Evangelio y distanciaba a los creyentes de la comunión de la fe. Si hacemos un paralelo de aquellos tiempos bajo el Imperio Romano con la realidad actual, veremos que desde todos los ángulos de la cultura escuchamos invitaciones a tomar un camino distinto del que estamos transitando en medio del caos y despojarnos de cualquier idea concreta sobre dónde nos dirigimos. Las personas de nuestro tiempo son cada vez más migratorias y menos estables en relación con sus parientes, hogares, lugar de residencia y de trabajo, política e iglesia. Nos hemos convertido en una sociedad de consumidores que nos pasamos la vida comprando desde el último artículo material hasta la nueva filosofía y experiencia. Solo mantenemos nuestro compromiso con los valores y las instituciones mientras estos cumplen con nuestras necesidades del momento. Tristemente, la Iglesia no ha sido inmune a esta tendencia. Muchos cristianos van de congregación en congregación, buscando determinado estilo de adoración, estudio bíblico, ministerio juvenil o infantil, pudiendo participar en un momento dado de distintos programas en diferentes congregaciones. Con demasiada frecuencia, la comunidad cristiana es un reflejo de la cultura secular, que vive bajo el sello del consumo espiritual dentro de una sociedad de consumo más amplia. El impulso de vivir una existencia autónoma, de controlar mi propia vida y destino, va en contra del compromiso cristiano. Para el yo autónomo, la pregunta principal no es ¿qué puedo hacer yo por Dios o por esta comunidad?, sino ¿qué pueden hacer Dios y esta comunidad para ayudarme en mi búsqueda de realización personal? En otras palabras, mientras Dios y la comunidad me sean útiles para conseguir y mantener lo que deseo, me relacionaré con ellos. Cuando esto deja de ser así o mi autonomía se ve amenazada por estas relaciones personales, buscaré entonces algún otro lugar. Como víctimas, nos negamos a asumir la responsabilidad personal por nosotros mismos o por nuestras acciones. Si uno mata o hace daño a alguien, es culpa de la sociedad, de sus padres, de sus jefes o de algún otro aspecto de las circunstancias. En el contexto de la iglesia, si nos apartamos, ha de ser culpa de la congregación, del pastor, el sacerdote, del maestro de la escuela dominical, del responsable de la música, o tiene que deberse a problemas familiares o laborales. Sin duda pensamos que no puede ser culpa nuestra. Solo vemos nuestros fracasos como consecuencia de nuestro nacimiento, crianza o relaciones personales, pero nunca por causa de nuestra conducta. Phyllis McGinley escribe: hablar de pecado no solo se ha convertido en algo de mal gusto, sino también pasado de moda. Las personas no son ya pecaminosas, sino solo inmaduras, desfavorecidas, están asustadas o concretamente enfermas.
Naturalmente existen muchas víctimas verdaderas que languidecen bajo mil circunstancias difíciles y la Iglesia ha de ministrarles. No obstante, cuando asumimos la mentalidad victimista de la cultura que nos rodea, dejamos de asumir las responsabilidades personales que nos tocan como cristianos. Por último, no necesitamos una solución humana a los dilemas planteados por el pecado en los que nos encontramos encarcelados. Necesitamos la salvación, tal como Jesús la revela, confirmada por los primeros testigos y certificada por el propio Dios. Alejarse de este mensaje, tratarlo de manera descuidada, como señala el autor de Hebreos, es invitar a la destrucción espiritual. Por otro lado, prestar una minuciosa atención a la palabra de la salvación nos proporciona estabilidad en nuestro largo y difícil viaje como seguidores de Cristo, porque esta palabra de liberación constituye una piedra fundamental en la propia relación con Dios. Gracias por acompañarnos en nuestro programa, amigos. Recuerda que cada miércoles estamos con ustedes en un nuevo espacio, desarrollando temas tan interesantes como el de hoy. Inscríbete en la Academia del Aire, el Saber de Letras. Si deseas, déjanos tus comentarios y te invitamos a compartir este programa para que también sea de ganancia para otros. Un abrazo, cuídense y hasta la próxima. Adiós.